traer adelante y traer adelante, delante del texto. Al frente. Bueno, ya están viendo la pantalla de PDF. Sí, profe. Vamos a hablar ya ahora de lo que sucede con las distribuciones muestrales. ¿Mm? La vez pasada vimos la distribución normal, cómo se salen las distribuciones normales. Entonces vamos a ver lo que son las distribuciones ahora muestrales. ¿Mm? Entonces digamos que este tipo de distribución es lo que nos indica es todos los posibles o conjuntos que nosotros podemos obtener de una población. Es decir, cuando hablábamos en estadística de la población y de la muestra, entonces hablábamos de muestras que sean representativas de esa población. ¿Mm? Entonces, digamos que a veces damos con poblaciones que son muy grandes, ¿m? O que llamamos infinitas, o poblaciones que pues también tienen una gran cantidad de elementos o de datos. ¿M? Entonces, digamos que esos trabajos o esos estudios se hacen, digamos, con elementos que llamamos muestras, y en este, pues, vamos a ver cómo se comportan demostrales, pues digamos que esa selección que se hace de digamos que de la información o de los datos que se recolectan, digamos que debe tener algo que es importante, que es la imparcialidad, es decir, no debemos, digamos, estar sesgados hacia algo que nos convenga, sino que digamos que la recolección de los datos debe ser, y dentro de eso pues tenemos que tener en cuenta, digamos que estas características o estos aspectos importantes. El método, primero que todo, pues el método de muestreo. Este método de muestreo, pues, es decir, la técnica que se va a utilizar. ¿Mm? Digamos que a veces algunos métodos resultan más eficientes que otros y a veces en algunos tipos de investigaciones, dependiendo de la investigación como tal, pues obliga a que se utilice un método especial u otro. ¿Mm? Entonces, dependiendo del método que se utilice. Después aparece algo que va unido al anterior, los métodos para coger los datos. ¿Mm? Entonces, las técnicas utilizadas para la recolección de los datos a través de personas encargadas de recolectar los datos. ¿Mm? Entonces, es importante que dentro de esa información, el análisis o la recolección que se haga como tal de estos datos, pues de acuerdo a la situación que se presente, pues va a ser óptima para los resultados finales. Por ejemplo, digámoslo así, salimos a la calle y vamos a coger una muestra de 100 personas, pero son 100 personas que nos encontremos. ¿Mm? Vamos a pensar, vamos a, digamos, a recolectar información sobre el servicio o el transporte público y vamos a preguntarle a 100 personas de las que nos encontremos. Otro puede ser el método sistemático, que es, por ejemplo, nos ubicamos en una estación de Transmilenio a la entrada de un portal, por ejemplo, y hacemos el mismo cuestionario, ¿no es cierto? Entonces ya el sistemático estamos mirando un tipo de persona en especial, porque prácticamente estaríamos hablando de que todas las personas que llegan a ese portal o a esa estación de Transmilenio van a coger servicio público, a diferencia del otro. Entonces, dependiendo nuestra intención o lo que estemos buscando con los resultados, si es una visión general de la población, una visión de los usuarios que coger una de las dos métodos para recolectar los datos. ¿Mm? Los dos resultados creería que van a ser diferentes por el tipo de evaluación que se está buscando o que se está consultando en ese momento.
Dentro de los métodos empleados para seleccionar la muestra, digamos que si hablamos de, digamos, de 200 personas, de una población de 2000, entonces digamos que, ¿qué metodología será la importante para recolectar esa muestra? Si digamos que para recolectar la muestra hablamos de un porcentaje, ¿m? O hablamos de una cantidad. Decimos que con una cantidad es suficiente, o dependiendo, si mi población, por ejemplo, son 2000 y 200 es mi muestra, si el 10% estaría bien, o tendríamos que aumentar ese porcentaje. Otra vez reitero, es dependiendo cómo estemos enfocando nuestro estudio. Depende qué es lo que queremos buscar digamos, en los resultados finales. Las generalizaciones. Entonces, digamos, dentro de esa información que se recolecta, dentro de las muestras, digamos, esas generalizaciones que podemos, en qué momento, digamos, las podemos llevar a la población, es decir, los resultados que obtenemos que pertenecen a una muestra y bajo las consideraciones que le tengamos a esa muestra, de qué forma o qué grado de certeza le podemos dar para llevarlos a generalizar y aplicarlos a la población. Y por último, pues la confianza, digamos, que hacemos en esas generalizaciones. Es decir, de acuerdo a nuestra información recolectada, qué porcentaje de seguridad nos va a dar esos resultados que vamos a obtener. Es decir, si de acuerdo a los datos que obtuvimos, si entre más grande, digamos, sea la muestra que se acerque a la población, pues nos va a dar mayor porcentaje de seguridad. Pero obvio que también va a estar dependiendo de, digamos, los recursos, porque nosotros no podemos, digamos, decir, vamos a hacer una muestra muy grande, porque si los recursos para obtener esos resultados de esa muestra no nos alcanzan, pues tampoco eh, no podemos, digamos, decir con seguridad, vamos a tomar esos datos como ciertos aplicados a la población, sino que también tenemos que darles como un porcentaje de seguridad o de certeza a esos resultados de los datos, que es, digamos, como el nivel de confianza que se le pueden dar a esos resultados. Bueno, conceptos rápidos para, digamos, que debemos trabajar, que ya se han trabajado en estadística. La población, el conjunto pues de todos los elementos que conforman el objeto de estudio, la muestra, la colección de unidades, refiriéndonos a esto, no necesariamente son personas, ¿no? Aquí habla de población y esa población no pensemos que son personas únicamente, sino pueden ser situaciones, como lo hemos visto en los ejercicios de las distribuciones de probabilidad que hemos visto anteriormente, que no necesariamente siempre se habla sobre personas, sino sobre situaciones también. Entonces, y que va a tener las características de la población. El marco muestral, entonces son la lista de unidades de muestreo, como está ahí resaltado. Mm, Esa, digamos que van a ser el objeto de estudio, que pueden ser objetos, personas, hogares, casas, empresas, ¿no es cierto? Esa lista de unidades de muestreo tiene que describir adecuadamente la población. Las características importantes que van a conformar la población. ¿Alguien está? Perdón. Un segundito. Mm, Bueno, el parámetro. Entonces el parámetro, dependiendo,
Este parámetro lo que busca, pues, conocer características de la población de interés. Entonces, ¿qué puede ser en ese caso? Uno puede de pronto buscar dentro de la población promedios totales, puede buscar proporciones, es decir, la relación de un dato con respecto a un total, ¿m? Variaciones, en este caso, por ejemplo, varianzas, que es un concepto que ya hemos manejado. ¿M? Entonces, dependiendo de las características, digamos que todas estas situaciones que querramos buscar en un estudio estadístico, lo que llamamos parámetros, ¿no? Son medidas que vamos a, de alguna manera, a buscar en una población como tal. El estimador, digamos que es una forma de obtener estimar ese como un punto de referencia, ¿sí? Digamos que es un punto de referencia, es una medida obtenida mediante el estudio de una muestra. Digamos, pensemos, por ejemplo, que tenemos, no sé, por ejemplo, pensemos en bultos de cemento. ¿Sí? Se pesa una cierta cantidad de bultos de cemento y tenemos un promedio. ¿Sí? Digamos que el promedio de los bultos de cemento está en X cantidad de kilos. Ese va a ser un estimador. ¿Sí? Es una medida que nos tiene como referencia. Digamos que ese va a ser el promedio que va a ser para la población. En este caso, si hablamos de los bultos de cemento que están pesando y se quiere ver la variabilidad de esos bultos de cemento en cuanto al peso, si están realmente, su peso es el real el que dicen. Entonces, al pesar, digamos, un promedio de X cantidad de bultos de cemento, nos va a arrojar un promedio de esos bultos. Ese va a ser el estimador que vamos a tener como referencia y, y nos va a servir para punto de partida, para comparación, para compararlo en algún momento determinado digamos, con otro proveedor o con diferentes proveedores. Bueno, la inferencia. Dentro de la inferencia, pues, ya lo nombré anteriormente, digamos, aplicar a la población las características que hemos encontrado en la muestra. ¿Sí? Esa característica, pues, digamos que debe ser lo suficientemente, digamos, segura o creíble, de acuerdo al estudio que hayamos hecho al nivel de confianza que hayamos obtenido, para poder posteriormente, en un estudio o en una decisión que se tome, poderlo aplicar, digamos, a la población en general. Entonces, digamos que la seguridad o el porcentaje que se nos dé de certeza, esa inferencia nos va a ayudar o nos va a facilitar, digámoslo así, mm, en la toma de decisiones respecto a la población como tal. ¿Listo? Perdón, ya llegó, no sé, bueno, para que no se me olvide, Alejandro, para que revisen, ¿no? La plataforma, digamos, después de que terminemos el encuentro, que ya subí las notas. Y por favor, por el chat no se olviden reportar porque igual nos están pidiendo asistencia. Entonces así sea un saludito corto, pero pues para que quede el registro que están asistiendo. Imaginemos que es como un encuentro presencial en el que tenemos todos que asistir, ¿no? ¿Pero tenemos que hablar o solo enviar un mensaje por el chat? No, en el chat que quede el registro ya, y pues igual de todos modos aquí ya, por ejemplo, en este momento está siendo grabado, ¿no? Entonces ya ahí ya queda el Sí, en reporte este de que momento ustedes voy a están. quedar Sí, ahí ya se para la salvó. clase. Usted ya se Yo salvó y ya ya estoy para habló. la Exacto, posteridad. sí, exacto. Es eso porque verdad que nos están pidiendo que así como en el presencial se lleva un reporte de asistencia, que lo hagamos igual en el virtual. Bueno, continuamos entonces. Distribución muestral de un estimador. Entonces, la distribución muestral, empezamos ya a hablar del concepto de distribuciones en la muestra. Digamos que es todas las posibles muestras del mismo tamaño, es decir, que nosotros a una población como tal le podemos sacar
dependiendo pues también del tamaño de las muestras y del tamaño de la población, podemos obtener muchas posibles muestras que van a tener el mismo tamaño. Pensemos en una población de 100 personas o de 100 objetos, podemos sacar muestras de 10, 15 objetos de diferentes, podemos sacar diferentes muestras del mismo tamaño. Entonces aquí lo que hablamos es de una distribución muestral del estimador. El estimador, como lo dice ahí, es una variable aleatoria y puede cambiar de muestra a muestra, ¿no es cierto? Porque dependiendo de las muestras, pues digamos que el mismo valor no se le podría dar para el estimador. Digamos que se van a acercar mucho, los valores porque acordémonos que a medida que nosotros sacamos muestras y hacemos el ejercicio muchas veces, digamos que van a tender hacia un valor, pero digamos, no vamos a decir que sea el mismo valor, ¿no? Porque va a ser casi imposible poder obtener el mismo valor. Digamos que va a tendencia. El estimador como pues entonces, la media aritmética es un estimador insesgado, que es lo que vamos a hacer ahorita, que vamos a mirar un ejemplo de este. Otra propiedad del estimador es que sea consistente. ¿Mm? Es consistente cuando la magnitud de los errores muestra. Digamos que esto es como lógico en el sentido de que a medida que aumentamos el tamaño de la muestra, pues los errores van a disminuir, ¿no es cierto? A medida que nos acercamos al valor de la población, pues los resultados que se van a obtener, pues van a ser, estos errores van a disminuir, porque pues va a tender hacia ser el valor, o los datos van a tender hacia la población, entonces pues igual su error de puntos que, pues no digamos que cero, pero sí van considerablemente el error que se va a presentar, pues va a ser menor. Eficiente, bueno, el eficiente. La raíz cuadrada positiva de la varianza del estimador se denomina el error estándar, que es el que lo vamos a manejar en un ejercicio. Digamos que es una medida de variabilidad del estimador, es decir, que cuando hay un error estándar que se produce, es menor para un estimador que para otro. Se dice que el primero es más eficiente que el segundo, es decir, cuando se presentan dos errores, digamos, errores estándar, puede ser que sea menor para uno en el sentido de que a medida que sumamente proporcional, a medida que aumentamos la muestra, el error va a disminuir, ¿sí? Ya cuando veamos la fórmula, lo van a entender un poco. Listo. Entonces seguimos. Distribución en la muestra de la media. Entonces hablamos de si si a cada una de las muestras M de igual tamaño N, o sea, digamos, es la población. Entonces digamos que hay tres elementos: muestra, número de muestras, tamaño de la muestra y la población. Le vamos a calcular sus respectivos estimadores. ¿Cómo los vamos a calcular? Es decir, las medidas muestrales. La variable aleatoria la vamos a obtener de esta manera, que va a ser la distribución de muestreo de la media. El número de muestras que vamos a obtener con esta formulita que ya conocemos, que es la combinación, es decir, de una población N, vamos a sacar grupitos más pequeños. Entonces, ¿cuántos podemos sacar de esa, digamos, de la cantidad de muestras posibles? Entonces, con la fórmula de combinación podemos identificar o podemos saber cuántas muestras podemos obtener. Aquí otra vez están, digamos, que los datos o los elementos. N es la del tamaño de la población, N el tamaño de la muestra, número posible de muestras que se van a obtener de una población de tamaño N.
¿Listo? Perdón, un segundito. Santiago, una última pregunta, por favor. ¿Cuál es su contexto global? Bueno, En listo. el cambiar eso, de todas maneras, pues no es elegible para ya no lo vamos a cambiar. Pero entonces, por favor, confirmen el contexto global. Otros elementos a tener en cuenta. Este mu, acordémonos que es la media de la población. La desviación estándar de la población. Ahí aparece un X, pero doble barra. ¿Sí? Entonces, ese va a ser la media de las muestras. ¿Sí? Ese sí no lo habíamos trabajado. Una cosa es el X barra, que es la media, digamos, de la población, que en estadística, lo escribíamos como media aritmética, lo escribíamos así, como X barra. ¿Mm? Pero aquí lo manejamos como mu, que es media de la población. La desviación, el doble barra, entonces va a ser la media aritmética de las medidas muestrales. Y la última, digamos, que es la desviación de las desviación estándar de las medidas muestrales, que se le da el nombre, digámoslo, de error estándar, que es el que les había dicho anteriormente. ¿Mm? Que la desviación en la desviación normalita que trabajamos nosotros no trae el X barra, esta le agregamos el X barra, que sería el error estándar de las medidas muestrales. Bueno, aquí nos hablan, ya vamos a trabajar un ejercicio y nos dicen que digamos que vamos a trabajar con una población de 6 elementos, como para que lo podamos entender y lo podamos hacer. Me dicen que esos 6 elementos corresponden al tiempo necesario para ensamblar un artículo producido por 6 obreros. Entonces digamos que la población son A, B, C, D y F de una compañía durante un día determinado. Y se va a tomar una muestra de tamaño 2 para estimar el promedio de la compañía. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, digamos, a partir de estas formulitas, vamos a hallar lo que es la media, la desviación, y de acuerdo a eso vamos a compararlo con las medidas muestrales. Entonces nos dan 6, digamos que 6 obreros, están identificados con esas letras, y vamos a tomar una muestra de tamaño 2. Entonces, digamos que estos fueron los resultados. Nos dicen, la siguiente tabla muestra los tiempos obtenidos por los obreros. Entonces, calcular la media de la desviación estándar. Entonces, primero, pues, eh, si queremos saber cuántas muestras podemos sacar, habíamos dicho que para calcularlo el número de muestras el número de muestras habíamos dicho que era la combinación de la población dado el número de muestras, ¿no es cierto? Entonces el número de muestras sería D, para este ejercicio digamos que es 6 combinado en 2. La población para nosotros es 6 y la cantidad de muestras, o sea, el tamaño de las muestras es de A2.
¿Cuánto nos da eso? Algo. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? Seis combinado 2 da ¿Me están 15. escuchando? Sí, seis combinado 2 15. es 15. Digamos que ese 15, listo. Ese 15, digamos que es la cantidad de grupitos que podemos obtener tomando de A6, es decir, de A, B, C, D, F. ¿Sí? Si tomamos de A2, digamos muestras de A2, pues nos van a salir 15 muestras. ¿Listo? Entonces vamos a ir primero vamos a hallar la media y la desviación para la población. Entonces vamos a ir aquí para que lo veamos. Entonces aquí ya tengo, aquí hay 3, 5, 10, 15. Ahí están las 15 y una vez, digamos, las parejitas. Lo que quería comprobar es que por la fórmula hasta que sabemos cuántas muestras nos pueden salir. Entonces vamos a calcular primero aquí la media de esto. Entonces la media lo que nos decía era que es el promedio, la sumatoria de todos los datos dividido el total de datos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es sumar estos datos y los vamos a dividir entre la cantidad de datos. Podemos utilizar la fórmula cuando no sabemos cuántos datos son. Y le insertamos aquí contar. ¿Qué es lo que hizo ahí? Él sumó los datos y después contó la cantidad de datos. Entonces ahí básicamente que es lo mismo decir sumar y dividir por 6 nos da el mismo 53. ¿Listo? Esa es una forma. Ahí estaríamos calculando la media. Ahora la desviación. La desviación tenemos que cada dato restarlo con la media. Es decir, cada dato menos la media. Dejamos fija esa celda. Tenemos que hacer la suma de esos datos y dividirlo. Ya sabemos que son 6, dividirlo entre 6. Ahí hemos hecho la suma y lo hemos dividido entre 6. Y nos falta sacarle la raíz para sacar la desviación. Raíz de ese valor. Aquí pidiendo calcular la media de la desviación estándar. Pero ahora pide que hallar las muestras y calcular las medias para cada una. Elaborar la tabla de frecuencia y hallar la media para la tabla anterior. Entonces es lo que vamos a hacer con las muestras para que tengamos una idea de cómo es esta bien acá. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Que hallemos las muestras, las medias, perdón, para las muestras. Por ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer es, me dice entre A y B. Entonces sumamos este más este y lo dividimos entre 2.
coma B, le estamos sacando la media. Para C, entonces va a ser lo mismo. Esta, más esta la dividimos entre 2. Ahora, lo mismo. ¿Me están escuchando o no? ¿No me escuchan? Entonces son las operaciones. No sé si es que no me escuchan. Ah, no, no estaba hablando en ese momento, estaba haciendo las operaciones. No, lo que está viendo son las operaciones, la que están viendo ahí. Espero que las sí se está viendo en la pantalla. Dividido 2. A ver si puedo dejar aquí fijo esto. F4. A ver si me funciona para estos. D, E, F. Listo. Aquí igual más. ah, este más. Y 2. Igual. Ya un segundito. Perdón, que era lo que me decían en el chat. Dejar ver la fórmula de la desviación estándar. Sí, señor, ya la coloco. Ahí está. Es la sumatoria del X u Y, que X u Y digamos que sería 51, 52, 53. Y mío en este caso dijimos que era la media, es decir, el promedio que sacamos de estos, de la suma de todos los datos dividido entre 6. Dividido, esa sumatoria al cuadrado, perdón, cada uno de esos datos al cuadrado, dividido entre el total de los datos. Bueno, sigo aquí en Excel. Entonces, C y F. Bueno, aquí es D.
Y el último, listo. Aquí lo que hemos sacado entonces es la media de los elementos muestrales. Vamos a verificar que me quede bien. S, D, E, F, C, D, C, C, F, E, D, F. Listo. Ya hemos sacado, digamos que las medidas de los elementos muestrales. Listo. Entonces aquí lo que me están pidiendo más adelante es elaborar la tabla de frecuencia. Entonces, la tabla de frecuencia es con estos datos que acabamos de obtener. Este 51, 52, 53. Vamos a ver por aquí. Entonces vamos a eliminar aquí unas filas porque me quede más cerca. Entonces aquí vamos a sacar es las medias, o sea, es decir, vamos a organizarlas. El dato más bajito es 51,2,5, perdón. El que le sigue sería 52, 52,5, 53, 53,5, 54 y 54,5. Entonces la frecuencia entonces 51,5 está una vez, 52 está una, dos veces, 52,5, una, dos, tres veces, 53, una, dos, tres veces también, 53,5, una, tres veces también, 54, dos veces y la última, listo. Y aquí entonces tiene que dar la cantidad, nos tiene que dar el total de, que son 15 muestras. Listo. Vamos entonces a a calcular la media. Es multiplicar este dato por la frecuencia y vamos a sumar esos datos. Listo. Ahora digamos que el X doble barra que decíamos anteriormente es la media de las muestras, que entonces va a ser igual a este valor dividido entre este. ¿Listo? Bueno, aquí mire lo que nos está dando. Aquí este 53 nos está dando que es este mismo 53.
¿sí? Entonces, para que vieran que esa media que hemos sacado de las muestras es igual a la media que sacamos de la población. Digamos, nuestra población era esta tabla, donde están los números más grandes. Nuestra media nos dio 53 y la media que sacamos de las muestras también nos dio 53. Vamos a calcular ahora la desviación, que va a ser igual a la frecuencia multiplicada por este caso, cada dato de estos, menos la media, la vamos a dejar fija, igual elevado al cuadrado. Listo, ahí tenemos la sumatoria de eso. Para sacarle la desviación va a ser igual a la raíz de este valor dividido el n. Esto es lo que hablamos o lo que es lo que decimos que es la que estamos viendo aquí atrás. Cuando hablamos de la desviación estándar de las medidas muestrales, se lee como, o se le da el nombre de error estándar. ¿Listo? Pero ¿a qué voy? Lo que hicimos aquí, este procedimiento que vimos acá, donde este resultado de acá nos dio igual que este de acá, nos dio 53, es lo que estábamos viendo al comienzo, cuando decíamos que las propiedades de un estimador, en este caso, es este es que les estaba hablando, de insesgado. Cuando el valor promedio de las estimaciones para todas las posibles muestras de igual al tamaño, de igual tamaño, perdón, es igual al verdadero parámetro poblacional. ¿Mm? La media aritmética es un estimador insesgado, que es lo que acabamos de ver. ¿Sí? La media que le sacamos a la población es igual a la media que le sacamos a las muestras. Entonces, digamos que la media aritmética es lo que hablamos de un estimador insesgado, que fue lo que acabamos de comprobar aquí en Excel. ¿Listo? Eso es lo de estimador insesgado. Ahora vamos a mirar. Carmen Rosa, buenas tardes. Bueno, aquí está esta parte. Ahora, Bien, bien. distribución muestral del X barra, es decir, de una muestra de una población normal con media y desviación estándar conocidas. Entonces, digamos que Sí, señora, sin sí, importar el tamaño de la muestra n, lo mismo, le contestará ella por el si se tiene una población normal de tamaño n, hablamos lo mismo que decíamos, una población normal, tenía una media mu colocó y una desviación en estándar, primaria. las medias de todas las muestras de tamaño n que se pueden tomar de esa población también se distribuyen normalmente. ¿Sí? O sea que digamos que ya lo demostramos con el ejercicio anterior, que las medias de las muestras nos dan igual a la media de la población. Entonces, también podemos trabajar con nuestra tabla Z, la que ya les envié para el anterior encuentro. Pero en este caso, aquí varía un poquitico la fórmula. La vez pasada nosotros la trabajamos el X barra, es decir, digamos el X que vamos a obtener menos la media sobre la desviación, pero aquí le vamos a agregar sobre la raíz de n, que es el tamaño de las muestras, ¿m? Para nuestro ejercicio. Seguimos. Ahora, si la población, al estar normalmente distribuida, se le conoce como mu, que es lo que ya vimos, y su desviación se le conoce como, bueno, con el símbolo de
sigma, se puede reemplazar la desviación estándar de la muestra, acordémonos que la de la muestra es S y la de la población es este sigma, cuando el tamaño de la muestra sea grande, es decir, cuando n sea mayor o igual que 30. Listo, ya entonces aquí lo que hacemos básicamente es el cambio de tomar en lugar el de la población. Si no conocemos el de la población, tomamos la desviación de la muestra. ¿Mm? Cuando la población ya es mayor, digamos que 30, mayor o igual a 30. Y el z pues se va a manejar como ya lo hemos hecho anteriormente. Bueno, entonces vamos a hacer ya un ejemplo de trabajar con muestras y una población. Dice que cierta cantidad de tubos fabricados por una compañía tienen una duración media de 900 horas y una desviación estándar de 70. Si se selecciona aleatoriamente una muestra de 36 tubos, aquí ya nuestra muestra, digamos lo que ya nos damos cuenta que es mayor de 30. Me dicen cuál es la probabilidad de que dichos tubos tengan una duración media entre 870 y 925 horas. Entonces vamos a recordar lo que hacíamos la vez pasada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Este Z, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces, teniendo como referencia, ahí tenemos que, acordémonos que nos dice como habla entre dos valores, entonces tenemos que calcular con la tabla para que pronto la busquen, para tenerla a la mano para el cálculo. Entonces, digamos que vamos a tener, digamos que un Z1 que nos habla del X que necesitamos. En este caso, nuestro primer X va a ser 870 menos la media, que son 900 horas. Y aquí vamos a tener la desviación, que son de 70, dividido la raíz de la muestra, que son de 36. Entonces, para que tengan a mano la tablita y me busquen ese dato, por favor. Ese dato. 'Esto me da menos 2.57. Y para el otro, entonces sería 925 menos 900 sobre 70 dividido raíz de 36. Entonces, 2.14. No sé, ya me tengan el dato de menos 2.57, ¿cuánto da? El Z. 0.0051. Venga a ver. 0.0051. 51. Y el 2.14. 0.9834. 9834. Listo. Entonces, ya lo noto aquí. 0.0051 y Z2 0.9834.
Bueno, ¿qué sucede aquí? Me está pidiendo cuál es la probabilidad de que dichos tubos tengan una duración media entre 870 y 925 horas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acordémonos de la Eso, gráfica que 38, 0.9838, no 34, 38. no, 98, 38, gracias. Entonces, acordemos que me está pidiendo entre dos valores. Es decir, tenemos aquí nuestra tabla, nuestra gráfica, y digamos que por acá está, por aquí están los 870, por aquí está la media, que es la, nos decía que es de 900, y por acá está el otro valor que era de 925. Los zetas que nos habían dado fue menos 2.57 y 2.14. Para el primero, el valor es de 0,0051. Recordemos que es esta partecita que nos da, o sea, es este pedacito nomás, de aquí para atrás. Y para el 2.14 lo que nos da es todo este valor. Hagámoslo con este, a ver, todo este valor. Listo. Entonces digamos que la respuesta que tendríamos que dar sería a todo el valor grande, ¿sí? Que es el de 2.14, le tenemos que quitar este pedacito, porque en realidad, ¿qué me están pidiendo? Solamente entre 870 y 925, solamente sería pedazo. O sea que el resultado va a ser 0,9838 menos 0,0051, ¿fue? ¿Sí? Menos 0,0051. O sea que, digamos que la respuesta sería 0,9787. Sería la probabilidad, digamos que encontremos lo que nos estaba diciendo el enunciado, que encontremos tubos que tengan una duración entre 870 y 925 horas, 0,9788. ¿Sí? Entonces la respuesta al ejercicio sería, la respuesta sería 0,9788, la probabilidad. O sea, el 97,8%. ¿Sí? Esa sería Sí, la señor. respuesta. Listo. Bueno, ahora, en este caso, para este otro ejemplo, dice, en un supermercado se sabe que 200 paquetes de café marcados con una libra que se encuentran en uno de los estantes tienen un promedio de 1,03 libras y una desviación estándar de 0,05 libras. Dice, se sabe además que la población está normalmente distribuida y me piden que dice si es probabilidad de que la media de dicha muestra sea superior a 0,98 libras. Y en este caso, entonces, lo que aparece acá es importante. ¿Qué sucede? Nuestro n, en este caso, es 20. Entonces ahí vamos a utilizar lo que es el factor de corrección, que va a ir aquí multiplicando a este denominador
porque nuestro n, que en este caso es de 20, va a ser mayor o igual a 0,05n. ¿Mm? Entonces vamos a utilizar el factor de corrección. Vamos a calcular el z y con este factor de corrección. ¿Listo? Y vamos a calcular el z ahora. Entonces nuestro z sería como el z sería igual, en este caso, la media, un promedio de, y aquí el x es que nos están dando 0,098, 0,98, perdón, Mamita, y eso tan frío. menos Échale un poquito de leche. 1,03 sobre la desviación de 0,05 sobre la raíz de, en este caso, n, que no es en este caso una muestra de 20, la raíz de 20, y aquí es donde le agregamos el factor de corrección, que es la raíz de n grande, que sería 200 menos 20 sobre 200 menos 1. No sé si alcance a ver bien esa fórmula ahí. A ver. Doscientos. Bueno, esa operación me da menos 4,70. Y ese es el que buscamos en la tabla. Menos 4,70. ¿Soy yo o yo solo encuentro desde menos 3,4? Yo no encuentro menos 4,70. O bueno, no sé si estoy mirando mal la tabla. Sí, señor. No, no, está bien, está bien. ¿Qué pasa? El valor, lo que pasa es que eso da hasta cierto valor, hasta cierto punto, hasta... Men- ¿Cuál es el último valor más grande? Menos ¿Menos qué? 3,4. Listo, por acá digamos que es menos 4,70. Y la tabla nos da hasta por acá menos 3,4. ¿Qué pasa? El valor que me está diciendo de Z me dice los valores menores. ¿Qué es lo que dice el enunciado? Allá la probabilidad de que sea, no, sea superior, perdón, superior. Entonces, los superiores, acordémonos que toda la curva, ¿cuánto representa? Toda la curva representa 1, ¿sí? Y que el valor que me está dando menos 4,70 queda a este lado, queda aquí en esta parte, quiere decir que, como me dicen, allá la probabilidad de que la media de dicha muestra sea superior a 0,98. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese valor es toda esta área que estamos hallando. O sea que la probabilidad de esa va a ser igual al área de esta figura, que va a ser 1, ¿m? Porque es todo lo que se encuentra a la derecha de este 4,70. ¿Listo? Entonces digamos que para ese caso estaríamos hablando de
de la probabilidad de el enunciado lo que dice, perdón, me salgo acá. Si se escoge una muestra de 20 de estos paquetes aleatoriamente, hallar la probabilidad de que la media de dicha muestra sea superior. Es decir, que si yo saco un promedio de esos 20 paquetes, la media de esos 20 paquetes va a ser superior a 0,98 libras, entonces la probabilidad es del 100%. Lo que me está diciendo ese resultado, porque es superior. Entonces esa probabilidad es superior a 0,90, de 0,98, entonces la probabilidad me está dando 1, o sea, el 100%. Entonces con seguridad el promedio va a ser superior a 0,98 libras. ¿Sí quedó entendido? ¿Listo? Señores. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Me estaba preguntando. Sí. Bueno, ahí están los 4. Ahora, para terminar, entonces, les dejo un quiz para que me lo... Es muy sencillo de lo que vimos. Bueno, a David no le funciona el micrófono, pero me estará escuchando. Les voy a enviar un quiz al correo de lo que vimos del encuentro anterior. ¿Listo? Es un quiz muy sencillo con las tablas, con la tabla que ustedes también tienen en el correo. Es un quiz que van a desarrollar ustedes y me lo envían al correo. Al finalizar yo creo que en media hora lo hacen es muy rápido de hacer. ¿Listo? Entonces ya voy a ingresar al correo y les voy a enviar el quiz. Listo. Haciendo los sándwiches ayer, ¿así? Ya les envié el quiz. Es que los campesinos, Jenny, saben tapiz con las arepas con queso campesino. ¿Listo? Listo, profe. Entonces lo resolvemos y Bueno, lo enviamos y entonces, ya. sí, entonces nos desconectamos, ya quedan ustedes con el quiz, lo suben me lo envían así como con el parcial. ¿Listo? Me lo suben así, una fotico clarita al Listo. correo y ya queda entonces, y nos vemos entonces, nos escuchamos el próximo viernes. ¿Listo? Listo, sí, señor. Buenas noches. Ya ahorita enviamos el Bueno, que quiz. esté muy bien. Bueno, Edwin, le encargo la firma del pacto de encuentro, por favor.
Listo, sí, señor. Bueno, entonces nos vemos entonces. Bueno, Chaito, profe, Juliet y a David. yo iré poniendo 5 en el Listo. quiz, profe. Ay, pues eso espero. Primero toca ver qué envían. Listo. Bueno, buenas noches, profe. Bueno, bueno, que estén muy bien. Entonces, chao, Juliet, también para que desarrolles tu quiz. Chao.